Bendiciones para todas, Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo están en esta noche? Bendecidas. Amén, ¿cierto? Bueno, el título que le hemos colocado a este encuentro es Procesadas. Lo que decía ahorita mi hermana Claudia, la pastora Claudia, yo creo que todas las que estamos acá en esta noche, incluyendo a los varones, porque también tenemos varones en esta noche, todos hemos sido procesados de alguna manera en las manos del Señor, pero con un propósito, y ese propósito es un propósito eterno. Amén. Les invito entonces para que vamos a la palabra. Vamos a estar leyendo el libro de Jeremías, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Jeremías 18, versículo del 1 al 6. Amén. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. ¿A casa de quién? Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria a Dios por su bendita palabra. Cuando preparaba el tema, el Señor me llevó a una situación personal, obviamente. Cuando leemos la palabra, cuando preparamos un tema, cuando preparamos una enseñanza, creo que somos nosotras mismas las primeras ministradas por la palabra. Amén. Amén. En este momento de mi vida, y yo sé que en el momento de toda mi familia, mis hermanas, estamos viviendo precisamente un proceso, ¿cierto? Es un proceso en el que el Señor, por su infinita misericordia, llamó a su presencia a mi madre y a mi padre, ¿cierto? Ya en este momento nosotros podemos decir, somos huérfanos, ¿cierto? Pero sabemos que tenemos un Padre que nos ama, un Padre amoroso que suple todas y cada una de nuestras necesidades. Entonces le decía yo al Señor, procesadas, y retumbaba esa palabra en mi mente, y el Señor me lo confirmaba una vez más: sí, procesadas, porque tú estás viviendo ese momento. Pero como lo decíamos ahora, con un propósito, para un aprendizaje, y sabemos que de todos los procesos, de todas las pruebas, de todas las dificultades, Dios hace que nosotros saquemos lo mejor y extraigamos lo mejor de cada momento difícil. Amén. Amén. En este pasaje entonces que acabamos de leer, podemos observar que es el mismo Dios quien le dice al profeta Jeremías: desciende, ve a la casa del alfarero, que cuando tú estés allí, yo te haré oír mi voz y te daré un mensaje. Entonces, cuando vamos a la casa del alfarero, cuando estoy pasando por un momento de prueba, cuando estoy siendo procesada, yo voy a la casa del alfarero y Dios va a tener un mensaje para mí. En cada prueba, en cada dificultad, en cada proceso, Dios siempre va a tener un mensaje para mí. Dios siempre va a tener una palabra para mí. ¿Cuántas dicen amén? Dios quería que Jeremías estuviera allí observando lo que hacía el alfarero.
para poderle dar un mensaje a su vida, a su corazón y a su vida ministerial. La palabra alfarero en hebreo es yotzer, y eso viene de la raíz del verbo formar, transformar, darle forma y procesar. Pero entonces, ¿qué significa dar forma? En ese pasaje que leímos, el Padre es el alfarero y nosotros somos aquellas vasijas de barro. El Padre es nuestro alfarero y nosotros somos aquellas vasijas de barro. Jeremías llega y observa lo que el alfarero estaba haciendo, y el alfarero estaba haciendo una vasija de barro, ¿cierto? Todos hemos visto lo que hace un alfarero, ¿cierto? Coge la vasija, la abraza y le va dando la forma que él quiere, con la que él quiere que quede esa vasija, hasta que la vasija quede de la forma que él quiere darle. Noten algo, el pasaje no dice que el alfarero en algún momento se descuidó o paró su obra o paró de hacer lo que estaba haciendo por atender la visita a Jeremías. No, la palabra dice que que el alfarero se encontraba trabajando sobre la rueda, haciendo una vasija de barro. Entonces todo lo que pasa en tu vida, tus procesos, tus pruebas, tus dificultades, no le han cogido por sorpresa a Dios. Él está atento a cada momento, a cada dificultad que tú estás viviendo. Amén. Cada vez que la vasija que él estaba formando se dañaba, él volvía a hacer una de nuevo. Digan conmigo, de nuevo. Vuelve a hacer una de nuevo. Dios hace con cada una de nosotras lo mismo. Hermanas, un día decidimos seguirle, un día decidimos caminar con Él, un día decidimos hacer su voluntad. Pero yo sé que muchas de acá no dimensionamos ni un solo segundo de que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando decidí caminar con Él, cuando decidí decirle: Señor, yo quiero que tú hables a mi corazón, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer lo que dice tu palabra, nunca nos imaginamos de que ese Padre amoroso también nos quiebra, también nos procesa, también nos quebranta. Él hace con nosotros una obra de arte. Él hace con cada una de nosotras esa obra maravillosa, ese vaso de honra, como lo dice su palabra. Pero para nosotros llegar a ser esas vasijas de honra, ser esos vasos de honra, nosotros debemos pasar por un proceso. Amén. Porque el Señor quiere perfeccionarnos, restaurarnos, hasta que termine su obra completa en ti y en mí. Amén. Acá entonces es donde somos procesadas y probadas en las manos del alfarero, porque es sencillo. Sin proceso no hay bendición. Sin proceso no hay bendición. Queremos todo fácil. Queremos: Señor, yo quiero esto, yo clamo por esto, ¿por qué no me has contestado? Pero nos escondemos del proceso. Yo hoy te digo, hermana, en esta noche, no te salgas iniciando el proceso, no te salgas en la mitad del proceso, no te salgas finalizando el proceso. Salte del proceso cuando ya el Señor haya terminado la obra en ti y haya cumplido el propósito en ti, porque tú naciste con un propósito eterno. Así te digan: no sirves para nada, no eres nadie, tú no vales nada, tú no eres nada, tú no sirves absolutamente para nada. Hoy el Señor nos dice que somos hechura suya, y como lo
decía ayer nuestro hermano Daniel en la palabra que nos compartió en la mañana, a las 5 de la mañana somos un poema. Somos un poema en las manos del Señor. Cuando yo llegaba y estudiaba y meditaba en el tema, me encontré con un comentario bíblico que decía: los procesos son la academia de Dios. Cuando yo entro a la academia de Dios, cuando es como voy a entrar a la universidad, entonces yo le digo: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, procésame, restáurame, quebrántame, como lo cantamos muchas veces. Pero cada vez que yo paso un proceso, cada vez que yo supero una prueba de la mano de Él, porque solas es imposible, entonces yo voy subiendo de nivel, yo voy ganando madurez espiritual. Y decía el comentarista: ¿y saben cuál es el diploma? ¿Qué dice el diploma? Es cuando la bendición viene del cielo para tu vida. Ese es el diploma, cuando tú pasas con paciencia cada proceso y cada prueba. La respuesta y el diploma con el que te gradúas es la bendición por la cual tú estabas clamando. Cuando tú te sales antes de terminar el proceso, simplemente tú le estás diciendo al Señor: no es a tu manera, es a la mía. Pero si tú te entregas en las manos del alfarero para ser procesada, le dice: yo tengo que quebrar en ti el orgullo, yo tengo que quebrar en ti la vanidad, yo tengo que quebrantar en ti tu vida sentimental, tu vida amorosa. No sé cuál área de la vida en la que el Señor ha tratado contigo, está tratando o tratará más adelante, pero yo sí les puedo decir que estar en las manos del alfarero es lo mejor que nos puede hacer. Son necesarios los procesos. ¿Son necesarios para qué? Para crecer. Para un acercamiento genuino hacia Dios y para un crecimiento y una madurez espiritual. Porque yo tengo que dar de lo que el Señor me ha dado. Yo no puedo ir a consolar a una persona sin antes haber pasado por un dolor. Yo no puedo irle a decir a una mujer: ¿por qué pones la mirada en un hombre? ¿Por qué amas más a ese hombre que a Dios? Si yo no he pasado a experimentar el verdadero amor de Dios. Entonces, cuando somos procesadas, cuando entregamos nuestra vida en el Señor y le decimos: Señor, acá estoy, haz conmigo lo que tú quieras, quebrántame, transfórmame, Señor, quita de mí lo que a ti no te agrade, nos estamos metiendo en un serio problema con el Señor, porque Él lo hace y lo hace a su manera, y muchas veces Él tiene que usar el dolor en nosotros para poder llamar su atención, para poder decir: acá estoy. Tú dijiste que te transformara, que te procesara, pero entonces no es a tu manera, es a la manera de Dios. El profeta Jeremías padeció, sufrió mucha angustia. Los hechos de su vida nos recuerdan la necesidad. Siempre que leamos el profeta Jeremías, siempre debemos recordar la necesidad. Ese profeta nos recuerda la necesidad de entregar nuestra vida completa a Dios, nuestra vida completa a Él, para que Él cumpla el propósito en cada uno de nosotros. Nuestra vida, sin importar lo difícil que pueda ser, en las manos amorosas del Señor. Ahora vamos a hacer una exageración al texto, una hipérbole, ¿cierto? Imagínense por un momento si esta vasija hubiese podido hablar. Primero, en la antigüedad, el alfarero tenía que coger la masa del barro, tirarla al suelo y pisarla con el pie. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Sí. Pisarla con el pie para hacer de esa masa
fuerte, densa, una masa dócil, frágil para poderla transformar. Ustedes se imaginan cuando ese barro, esa masa llega a la rueda que gira, cuánto duele. Si la vasija hubiera podido hablar, hubiera dicho: Señor, hasta aquí, me duelen, ya no más, déjame así, no me moldees más. ¿Y cuánto más duele? Cuando a Él no le gusta y la rompe y la vuelve a formar. Entonces yo sé que acá muchas de nosotras hemos podido experimentar ese dolor de una transformación de Dios. Cuando te dicen: de esa mujer que yo conocí no queda en mí la sombra, pero cuántas dan gloria a Dios por eso. De esa mujer que yo conocí no queda nada, porque fuimos sometidos a ese proceso, a ese procesamiento, a esa restauración en las manos del alfarero. Esta vasija, entonces, si pudiese hablar, hubiera dicho: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este proceso? ¿Hasta cuándo este moldeamiento? Ya basta, ya no más. En ocasiones podemos decirle al Señor: Señor, me duele. ¿Dónde estabas cuando ocurrió esto? ¿Dónde estabas cuando ocurrió aquello? ¿Te olvidaste de mí? Cierto que muchas veces hemos pensado eso. ¿Por qué me pasa a mí? Nos podemos preguntar. Pero es necesario ir a la casa del alfarero y someternos a Él para ser restaurados. Jeremías fue un hombre que vivió muchas aflicciones, muchas. Por cierto, él es conocido como el profeta llorón, ¿cierto? El profeta llorón. Y el Señor le advirtió en su llamamiento: contra ti se van a levantar reyes, príncipes, sacerdotes, la misma gente del pueblo. Pero cuando él le advierte eso, también le dice: pero nadie te va a poder hacer frente, porque nadie podrá derrotarte, porque nadie te va a hacer daño, porque yo voy a estar contigo. Hoy el Señor te dice: en medio de tu proceso, en medio de tu prueba, en medio de tu dolor, yo estoy contigo. Y te hablo y te doy un mensaje siempre, siempre. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Descender e ir a la casa del alfarero. Cuando yo leía esta parte y decía: desciende a la casa del alfarero, ¿qué significa eso en la vida espiritual? Descender es humillarnos, descender es doblar rodilla, descender es postrarnos y decirle: Señor, no puedo sola con este proceso, necesito humillarme delante de ti, porque tú tienes la respuesta a mi necesidad, tú tienes la respuesta a lo que yo necesito. El Señor iba a estar siempre con Jeremías para librarlo, pero era tan necesario este proceso en Jeremías, este quebrantamiento, para que Jeremías supiera que lo que iba a pasar adelante, todas las victorias que él iba a ganar, toda la palabra profética que él iba a dar a su pueblo, no dijera: fue por mi fuerza, sino por las fuerzas de quien lo envió. Aquí digo algo: cuando Dios nos bendice, cuando estamos orando por algo, y la hermana Turley colocó esta tarde un mensaje en el estado del WhatsApp que confirmó absolutamente lo que el Espíritu iba a decir en esta noche. Cuando yo vengo al Señor orando por una necesidad, cuando yo vengo clamando a Él por una necesidad, yo me vuelvo dócil, yo me vuelvo frágil, lloro, me quebranto, le digo: Señor, por favor. Y ahí estamos siempre orando y clamando, pero muchas veces cuando Dios me responde me olvido de Él. Hay que tener mucho cuidado, porque nosotros en todo momento, en la crisis, como lo dice el apóstol Pablo, en el hambre, en la desnudez, en todo momento
alfarero, no solamente en las situaciones buenas, no solamente cuando veo la nevera llena, no solamente cuando le digo a Dios quiero esto y ya me lo da, pero cuando no nos responde, entonces yo volteo la espalda y somos tan descarados, y perdonen la expresión, que llego por la mañana y le digo, hoy no quiero hablar contigo. Entonces, hermanas y hermanos, hoy el Señor nos dice, si tú te metes a la casa del alfarero, si tú vas al taller del alfarero, el alfarero es el que tiene todas las herramientas para saber cuál es el área precisa que tiene que trabajar en tu vida. Y yo sé que hoy, acá todas las que estamos reunidas en esta noche, sabemos en qué áreas debe trabajar Dios en mí. Y hoy te digo, esa área o esas áreas en las que yo necesito entregarle a Dios, hoy es la noche de decirle, Señor, yo desciendo a la casa del alfarero y te entrego mi área emocional, te entrego mi área sentimental, te entrego mi vida personal, mi área laboral, no sé, solamente Dios lo sabe, pero hoy el Señor quiere procesar cada una de tus áreas para hacer de ti una vasija de honra, para la gloria de Dios. El Señor iba a estar con él para librarlo, pero era necesario este proceso, al igual que el proceso en cada una de nosotras. Las cosas que padeció Jeremías fueron algunos de los instrumentos más poderosos que Dios usó para moldear y purificar su vida. Igualmente aquello que padecemos nosotros y soportamos con paciencia nos servirá de experiencia y nos servirá para bien y para fortalecer a los demás. Acá es donde dice la palabra que para los que le amamos todas las cosas nos ayudan para bien. Vamos a ver dos puntos muy importantes. Cuando estoy siendo procesada, cuando estoy pasando por un proceso o por una prueba en mi vida, primero yo debo ir a la casa del alfarero. Eso es indudablemente lo que yo debo hacer. Yo debo ir a la casa del alfarero, yo debo ir a la casa de Dios a buscar su presencia y a decirle, Señor, acá estoy. Soy una vasija, haz conmigo lo que tú tengas que hacer, Señor, pero solamente te pido que tú me ayudes en el proceso. Él rompe cada vez que tú te entregas a Él lo que no le gusta de ti. Él rompe cada situación que no le gusta de ti y hace de ti una nueva vasija. Quizás los alfareros del presente no eran como los alfareros de la época de Jeremías. En la época de Jeremías no había electricidad. Entonces ellos tenían que voltear la rueda con el pie. Ahora hay electricidad para los alfareros, pero ¿qué nos quiere decir eso? Que en esa época el alfarero no podía decir como ahora, yo puedo programar el televisor a tal hora y se apaga solo, ¿cierto? Él puede ahora programar la rueda y decir a esta hora que termine. El alfarero de la época de Jeremías lo hacía con sus pies. La rueda la manipulaba con sus pies para no perder la atención en esa pieza valiosa que él quería sacar de esa masa densa y poco atractiva. Ese alfarero está dispuesto a transformar esa masa que no tiene ninguna forma en una obra de arte. Es interesante observar el marcado contraste que puede haber entre esa masa de barro y las hermosas piezas de la alfarería. Allí pueden observar. Dentro de todas esas vasijas de barro hay una hermosa escultura. Ahorita se acercan y la miren. Pero para llegar a ser esa vasija hermosa, tuvo que haber pasado por el proceso.
Otra vez, ¿por qué? Proceso. Es necesario ir a la casa del alfarero. Es el único que nos puede transformar, restaurar, porque sin proceso tampoco hay transformación. Así es. Entonces, si yo no me someto al proceso que Dios tiene conmigo, yo voy a seguir siempre en lo mismo. Pero si yo me dispongo a que el Señor trabaje conmigo, cada vez Él va a quitar de mí lo que a Él no le agrada. Segundo, déjate moldear por las manos del alfarero. El propósito de Dios es moldearnos a su manera, darnos la forma que Él quiere, pero es cierto que eso resulta demasiado doloroso. ¿Cuántos dicen que el proceso es fácil? ¿Que pasar pruebas es muy fácil? Ninguno. Porque cuando estamos en el proceso, muchas veces hemos sentido tirar la toalla y decir no más. Y acá muchas veces el Señor, las personas usadas por el enemigo, te dicen, pero qué tan raro, cuando vos no eras cristiana no te pasaba nada. Cuando vos no eras cristiana y ni ibas a esa iglesia, vos vivías hasta lo más de bueno, vos tenías de todo, eras feliz, eras contenta, pero ¿saben qué? Eso es una mentira de Satanás, porque el propósito de Dios siempre va a ser transformarnos, moldearnos, porque Él quiere cumplir ese propósito en cada una de nosotras y hacer de nosotras esas vasijas de honra. Ahora es hermoso que esa figura del barro y del alfarero que leímos en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, es trasladada al Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 9 de la carta a los Romanos, el versículo 21, dice: ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro y hacer de la masa, de la misma masa, un vaso de honra y un vaso de deshonra? ¿Cuántas son en esta noche vasos de honra para el Señor? Y en segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículo 21, también nos dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Leía también una historia cuando trajimos estas vasijas. Miremos las vasijas, hay de diferentes tamaños, hay de diferentes formas, porque saben que el Señor a todos nos procesa por igual. Así es. El proceso de cada uno es diferente, porque Él es tan lindo, tan amoroso, tan sabio, que Él tiene que trabajar en mí, en el área que Él me ve en el futuro, en el área que puede ser ocasión de caída o de tropiezo. Entonces Él trabaja en esa área. Si mi área débil cuando entregué mi vida al Señor era mi área emocional, Él tenía que trabajar en eso, porque dice: bueno, Sandra es muy emocionalista, de pronto más adelante cuando me conozca, entonces va a tener unos días en que sí, otros días en que no. Entonces me toca formarla duro en esa área. A la hermana Dubley, a la pastora Claudia, a todas nos ha trabajado diferente, porque somos procesadas de una forma diferente. Cuando preparaba de igual manera el tema, leía también otra historia que decía que había una nieta con su abuela y llegó cargada de muchísimas cosas, quejándose de la vida, diciendo: no sirvo para nada, no valgo nada, no soy capaz de estudiar, no soy capaz de trabajar, en todas partes me rechazan. Llegó la abuela, en su sabiduría no le dijo nada, simplemente cogió una olla con agua caliente y echó, 3 ollas, en cada una puso agua a hervir.
ella vio que sacó de la nevera unas zanahorias, las metió en la primera olla, sacó unos huevos, los metió en la segunda olla y cogió unos granos de café y los metió en la tercera olla. Y la nieta diciendo, pero yo vengo y le cuento a mi abuela lo que me está pasando, y ella llega y se mete a la cocina y simplemente coge 3 ollas y mete zanahoria, huevo y unos granos de café. La abuela en silencio. Entonces llega, después de un momento de ebullición, ¿cierto? De que el agua estuviera hirviendo, entonces coge las ollas, las pone en el podio, en el mesón, y le dice a la nieta, coge esa zanahoria. ¿Qué sientes? Le dice, está blandita. Coge el huevo. El huevo era blandito y ya, abuela, está duro. ¿Y qué pasó con el grano de café? Le cambió la consistencia al agua. Entonces ella le dijo, ¿qué aprendiste? La hija dijo, sí. La zanahoria, por muy dura que fue, se volvió blanda. El huevo, por muy blando que fue, se volvió duro. Y el café, el grano de café, pudo cambiar las circunstancias. ¿Qué queremos ser? Ese grano de café. Porque eso mismo pasa con los procesos. Cuando soy dura, cuando soy resistente a la palabra, cuando digo no quiero saber nada del Señor, por mucho que tú le hables a una persona del Señor, le dice, de Él no me hable de los evangélicos, no me hable de las iglesias cristianas, no me hable de la palabra, no quiero saber nada del Señor. Por muy dura que seas, cuando tú te metes al proceso divino en las manos del alfarero, te vuelves blanda. Amén. Y lastimosamente, el huevo representa esas personas que cuando son blandas y les pasa la primera prueba y les pasa el primer proceso y pasan otro proceso, se vuelven duros y dicen, no quiero saber más de Dios, porque Él me quitó a mi papá, Él me quitó a mi mamá, Él me quitó a mis hijos, quitó mi economía, me quitó todo. Pero si yo soy ese grano de café, en medio del proceso, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, cambio las circunstancias, porque estoy pegada de la mano de Dios. Así que, amadas hermanas, el proceso es necesario. Él nos pasa por el fuego, pero sabe hasta dónde podemos aguantar. Así es. Como lo dice la palabra. A mí me encanta esa palabra, y esa palabra es la palabra rema para mi vida. Y eso fue lo que en el proceso que vivimos con mis padres me ha tenido de pie. Porque yo decía, Señor, si tú lo permites, es porque tú nos vas a ayudar a salir de acá. Si tú permites esta prueba, es porque tú, juntamente con la prueba, nos darás la salida. Y el apóstol Pablo también nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que no se ven son eternas, las que se ven son temporales. Así es con el Señor, así es con el Señor. Así que, amadas hermanas, Él nos pasa por el fuego, pero no vamos a morir. No vamos a morir en el proceso, sino que Él usa ese proceso para acercarnos más a Él. Él usa el proceso para sacar lo mejor de cada una de nosotras. El proceso te anuncia que viene tu restauración. El proceso anuncia que tu vida pasada ya terminó. El proceso te anuncia que viene tu restauración, que ya el desierto por el que estabas pasando ya pasó. El proceso te acerca más a la habitación del Señor, porque cuando estás en medio del proceso, tú vas a la habitación del Señor, es decir, a su presencia. El Señor, si tú estás siendo procesada, si tú estás siendo probada, si tú estás pasando por una dificultad,
dale gloria a Dios. Porque ese proceso por el que tú estás pasando, por el que tú estás viviendo, Dios lo usará mañana en bendición para tu vida y para la vida de los que te rodean. A mí me llama mucho la atención porque a mi hermana Claudia el día habían pasado creo que 2 días o 3 días después de la muerte de la mamá de nuestra madre, y la llaman y le dicen: pastora, necesito que venga a orar por nosotros, que se murió mi papá. ¿Ella qué hizo? En un dolor de esos, se secó las lágrimas, se paró y siguió. El día de la muerte de mi padre nos llevábamos, yo creo que 2 días, cuando se accidentó el hermano de una amiga mía del trabajo que ha venido acá, un domingo que vinieron casi 21 personas de una familia. Y ella me llamó y me dijo: Sandrix, yo no tengo a quién más acudir. Yo sé que Dios te escucha mucho a ti. Y yo sé que tú eres cristiana, que tú vas a una iglesia cristiana, que tienes hermana y cuñado pastor. Yo te pido por favor que ore en este momento de dificultad. Y yo, llevada, porque estaba en pleno duelo, porque eso fue la muerte de mi papá un viernes y él se accidentó el sábado. ¿Qué hice yo? Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Eso, procesadas. Pero es ahí donde yo puedo ver la mano amorosa del alfarero ayudándonos, transformándonos cada día y levantarnos para la gloria de Él. Amén. Si estás siendo procesada y si tú estás pasando por una prueba, es cuando Dios está más cerca de ti. No se ha olvidado de